simultánea con Guadalupe Tadei, nueva consejera del Instituto Nacional Electoral, y es que estuvo atendiendo a medios de comunicación y habló justamente de lo que tiene que ver con el no despilfarro, con el nuevo INE, con las prestaciones, con la vida faraónica que tenían antes los consejeros que ya se fueron. Bueno, le preguntaron sobre su sueldo, sobre las prestaciones e incluso sobre el seguro médico. Escuchemos lo que contestó, porque aparentemente ella sí se va a alinear a la Cuarta Transformación y va a revisar muchas cosas dentro del instituto, aunque al final también no habló mal de Lorenzo Córdoba, pero bueno, pues deja entender a los medios de comunicación que aunque no hable mal, pues que se ponga el saco a quien le quede. Yo creo que le queda muy bien tanto a Cirito, a don Porfirito y al señor Murayama. Escuchemos lo que sucedió en el INE esta tarde. Todas y todos a esta primer conferencia de prensa, un acercamiento con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la consejera Guadalupe Tadei. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y vamos a empezar, si me permite, con las preguntas directo. Sí. Fabiola Martínez, de La Jornada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, consejera presidenta? Buenas tardes. Preguntarle sobre sus sobre sus comentarios de ayer en la Junta General Ejecutiva. Las escuchamos, tenemos acceso al audio de esta reunión y quiero preguntarle en qué sentido propondría usted estos primeros pasos, como usted lo mencionó, para no repetir errores del pasado en materia presupuestal. Tentativamente, muy preliminarmente, ¿cuáles serían los primeros pasos que usted está analizando para desahogar esta posibilidad de eventualmente reducir los gastos que representa para el país el Instituto Nacional Electoral? Y también, si nos pudiera comentar o ratificar, en todo caso, esta posición de usted de reducirse el salario y dos de las principales prestaciones de los consejeros. Gracias. Claro que sí, empezamos. Fabiola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, qué gusto que estemos ya más cercanas. Seguramente vamos a estar trabajando muy de la mano, porque una de las partes fundamentales de nuestra función pues es la máxima publicidad, la transparencia, rendición de cuentas y todo eso que ustedes conocen mejor que nadie, porque son los especialistas en esta materia. ¿A qué me refiero cuando en la Junta General Ejecutiva, que qué bueno que la siguen, tendremos que tener una actitud de trabajo diferente en materia presupuestal? Desde el momento en que se constituye la comisión para la elaboración del presupuesto 2024, desde ahí empieza algo nuevo en esta nueva configuración, porque se da de manera natural, es autopropuesta, todo mundo estamos de acuerdo en quién la presida, en quién la integra, y eso ya es un primer paso, ¿sí? No hay una dificultad para la creación de esta comisión. Segundo, ¿qué tenemos que tener como grandes directrices o como las guías o los caminos que debemos de seguir? Los resultados que se han obtenido a través de la presupuestación año tras año. Y cuando me refiero a que no vamos a caer en excesos ni en falsos presupuestos, es cuando establezco con toda la Junta General Ejecutiva, la oficial y la empleada, que debemos de sujetarnos a lo que el instituto requiere para realizar las elecciones tal cual estamos acostumbrados en todo México, pero incluso llegando a niveles más altos de excelencia. ¿Qué quiere decir que no vamos a caer en excesos? Quiere decir que ni en abusos, que es muy usual, y ustedes lo saben. Yo no estoy inventando nada que no sepamos todos en el servicio público. Hay dependencias, ya hay una trayectoria
muchas en el servicio público de las personas que están involucradas en la elaboración de presupuestos, en que se crean esta especie de a la alza los presupuestos, porque tienen el temor siempre de ser aceptados en el presupuesto final, ya sea estatal o federal, de tal manera que un poquito, vamos a decir, se cubren, o lo que otros denominan, y ustedes lo consignan perfectamente en sus columnas, los colchones presupuestales que se generan en cada institución. De eso ustedes son más especialistas que nosotros. Esa es la propuesta y esa es la posición de una servidora. No caer en esas prácticas que en lo personal no coincido con ellas y creo que son nocivas para la administración pública de mi país y de todos los países del mundo. Ese será el primer esfuerzo. El otro, Fabiola, es convocar a las entidades, escuchar a las entidades, qué es lo que nos puede abaratar desde la organización básica del proceso electoral, que nosotros desde aquí vemos desde la parte jurídica, que es lo correcto, la parte procedimental, normativa y de lineamientos, eso lo vemos nosotros aquí. Y lo pasamos a las entidades, pero abajo, en la aplicación, en el diario vivir de las entidades, de los juntas locales ejecutivas, las distritales y los institutos locales, por supuesto que observan ellos un sinfín de ventanas y posibilidades en donde podemos conjuntar esfuerzos, reducir costos, mejorar tiempos, y eso es a lo que le vamos a apostar en esta construcción. ¿Qué tiene que ver mi declaración en el otro punto? Declaración de bajarme el sueldo. Fíjate que hay unos trámites administrativos que se están realizando porque hay una renuncia que se tiene que hacer de manera voluntaria y en un escrito específico, que para eso tienes que cubrir todos los requisitos administrativos, jurídicos, y no caer en ningún bache incorrecto jurídicamente hablando. Y en ese trámite está. No he recibido ni una parte del sueldo porque está en trámite eso, pero sí está por debajo del presidente. ¿Sabe si sus colegas van a sumarse a esta posición? Mira, es algo que están analizando, siempre lo dije desde el primer día, este es un tema de carácter personal. Nosotros llegamos aquí en lo personal, acepto que llegamos al instituto y todo el equipo de trabajo que llegue con uno, llegamos con una constitución, con una ley vigente, esa hay que respetarla. Para mí no es nada nuevo porque la vengo respetando desde el momento en que se emitió. En mis trabajos anteriores eso ya existía, no es para mí ningún esfuerzo adicional. Creo que la están considerando. Yo pienso que va a haber un momento en que los que estamos ingresando al instituto demos un comunicado de manera conjunta y eso va a dar respuesta a lo que estás preguntando, pero por lo pronto te respondo a nivel personal y a nivel de equipo de presidencia. Todos estamos en la misma circunstancia. ¿Sería sueldo? Dos, ya una, ¿verdad? Adelante. Ya, gracias. Vamos a avanzar ahora con Janet López Ponce, de Milenio. Janet. Buenas tardes. Janet López Milenio. Ponce, de Milenio, consejera presidenta. Yo quisiera preguntarle, justo ahondando en la pregunta de Fabiola, exactamente cuáles son los rubros, porque no nada más es el sueldo, sino también el tema del seguro. Sueldo, seguro médico y seguro de separación individualizada. Todo. Es todo. ¿Presidenta o va a renunciar a las prestaciones? Mira, al seguro de separación individualizada siempre se ha tenido aquí la alternativa. La primera alternativa es 0, la segunda es 5, la segunda es 10% de tu sueldo, la tercera es 15%. Bueno, la opción de nosotros es 0. Perfecto. Preguntarle en ese sentido, ¿por qué toma esta decisión? Porque si bien esta ley
se aplicó en este gobierno en realidad está suspendida, no es una ley vigente hasta que la Cámara de Diputados acate la orden de la Suprema Corte de informar de cuánto es realmente las remuneraciones en total que recibe el presidente. Preguntarle en ese sentido si es un compromiso suyo con Morena, como lo asumieron las consejerías que llegaron en el 2021, si es una convicción personal, a qué se debe, y también preguntarle exactamente a cuáles errores del pasado se refiere adicional a estas prácticas, en específico si usted ya pudo detectar alguna irregularidad o si coincide con lo que ha señalado el órgano interno de control en cuanto al presupuesto vigente. Y me llamaba la atención que usted en la respuesta a la consejera Zavala decía que ustedes van a innovar el presupuesto. ¿A qué se refiere en este sentido, consejera? ¿Qué cosas pueden agregar, por ejemplo? Gracias. Janet, mira, te voy a decir una muy fácil de entender. Cuando estás haciendo el presupuesto y lo estás concentrando a nivel nacional en una estructura de esta naturaleza y con el enorme compromiso que tiene el Instituto Nacional Electoral de garantizar elecciones limpias, transparentes y pacíficas, imagínate qué nivel de compromiso sienten las personas que están poniendo números en los formatos que para el caso se establecen, para el caso de la presupuestación. Una innovación básica es la que marcó la propia consejera Carla Humphrey a propuesta de una servidora. Llamemos a todos los delegados del instituto a que vengan a exponer su propio presupuesto. Nunca se ha hecho. Y cuando digo escuchemos las posibilidades de corregir o de mejorar la manera de hacer el presupuesto, es justamente escuchando a las entidades. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. Por el otro lado, el bajar el sueldo, el no incluirme en el gasto de este servicio del retiro y que estableces correctamente que hay un proceso en este momento de carácter jurídico que se encuentra en la Suprema Corte y en la Cámara de Diputados. Hay informes que están yendo y viniendo de ambas partes. Yo esperaré a que eso suceda. Si el instituto tiene la razón, la parte que ha hecho sus trámites jurídicos, nos sumaremos a esa razón. Pero si nos da la razón al resto, es decir, aplíquese lo que está sucediendo, ya estamos en eso. El compromiso, no hay ningún compromiso de carácter político, salvo con mi país y conmigo mismo y mis principios de servidora pública. No hay más y solo por eso se toman esas decisiones. Por eso siempre he establecido que la decisión es de carácter personal. No he encontrado ninguna anomalía, tampoco puedo decir que estoy a favor o en contra del órgano interno de control. Lo que sí les sé decir, Janet, es que un instituto que camina de la mano con quien lo está auditando de manera permanente es un instituto que encontrará siempre el camino para llegar a buen puerto al final del año. No puedes evadir las observaciones que se está haciendo quien te está fiscalizando, auditando, revisando, porque su objetivo se convierte en el nuestro: hacer las cosas bien, procedimentalmente y en el uso de los recursos públicos. Vamos a avanzar entonces con Erika Hernández de Reforma. Les pido, por favor, compañeras, que sean concretos. Gracias. Presidenta, usted mencionaba que ya solo es un trámite el que se está realizando sobre el sueldo, pero eso quiere decir que usted ya fijó una cantidad. ¿Es posible que no la informe? Por ejemplo, el consejero Martín Faz dijo que su sueldo iba a ser de 119,000 pesos. ¿Usted ya fijó una cantidad? Y sí, entonces entenderíamos que el asunto del seguro de separación individualizado, y también renunciaría al seguro de gastos médicos mayores, y qué otras prestaciones. Y ya nada más, para revisar este tema de lo que le solicitó ayer a las direcciones, ¿cómo se puede verificar que realmente estén pidiendo lo necesario? Desde la presidencia del instituto, ¿cómo se puede garantizar que realmente están pidiendo lo que necesitan? Gracias.
Gracias. Erika, tengo la cantidad, tengo un factor que estamos aplicando y no lo recuerdo. A ver, sé que es menos que lo que establece el Diario Oficial de la Federación con respecto al salario y sueldo del presidente de la República. Sé que estamos por abajo, debe de estar entre 114 y 119, por ahí debe de estar, porque se está aplicando un factor que nos permita a todos los que en presidencia tenían sueldo por encima de lo que establece el 127 constitucional, ¿sí? 147, es el 147, ¿verdad? Constitucional, estar por abajo. Es un factor que estamos aplicando justo a esos niveles. El resto no está siendo tocado. ¿Cómo me puedo asegurar de hacer un proceso? Las prestaciones son solo esas. No tengo otras, no sé a qué otra tendría que renunciar. Alimentos, viáticos, alimentos, camioneta, chofer. A ver, aquí hay a disposición, se los cuento porque ustedes lo saben mejor que yo, vehículos y operadores de los mismos. Esos te ponen ustedes saben más que yo porque yo vengo de Sonora, el tema de los tiempos para llegar a las reuniones, tiempos para estar en un lugares en donde te tienes que estacionar, y yo creo que ese es un auxilio al que no voy del cual no voy a separarme en este momento. Creo que es necesario para cumplir en tiempo y forma con las actividades que me son encomendadas. Alimentos, hay alimentos que se consumen. Te voy a contar algo. Estoy consumiendo alimentos del comedor de aquí del instituto. Nos cuesta poco y están verdaderamente sabrosos. Muy ricos, son recomendables. A eso es a lo que nos estamos ateniendo. Hay otra parte que se consume de alimentos, pero es ese alimento que tienes que tener justo por este manejo de tiempos. Yo no sé cómo se vaya a transmitir esta información, pero la verdad, con la mejor de las intenciones, la pongo en conocimiento de ustedes porque es cuestión operativa. Hay momentos en que se tiene que tener un desayuno con ciertas personas que vienen, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, de otras entidades vienen organizaciones también, agrupaciones que están intentando, representaciones de partidos políticos nacionales y locales, representaciones de instituciones que forman parte del quehacer de la electoral, el tema de las mujeres que tiene que ver con observatorios de la participación política de la mujer, otros que vienen a convocar para que participemos en un libro, y en vez de salir tú a un restaurante, ¿sí? Entonces aquí ofreces fruta, jugo, y eso es mucho mejor porque lo ofreces aquí en la casa en donde todo el mundo tiene que llegar y donde no tenemos que andar nosotros en otros lugares de preferencia. Y por eso se consumen esos alimentos, ¿ok? Eso sí se queda, porque es en atención incluso de los propios medios, no, para eso está. Para este tipo de pláticas. Vamos con... Si me permite, consejera, juntar las tres últimas preguntas que nos faltan, porque entiendo ¿quiénes que nos faltan? Nos falta René Cruz, de MBS, Jessica Murillo, de Televisa, y también nos falta Gerardo Martínez, de Canal 11. Ok. ¿Y coincidimos las tres preguntas? Aparte de lo que ya me han preguntado, del sueldo, el salario, las prestaciones, ¿Les parece? el las carro, hacemos? la comida, el carro, no, aquí es coche. Sí, yo digo carro. Consejera, sí. Buenas tardes. René Buenas Cruz, tardes. reportero de MBS Noticias. Si bien ya la Corte tiene suspendido el Plan B, con 2 suspensiones, valga la redundancia, en el INE se va a continuar con esta batalla jurídica por evitar la reducción de su estructura, sobre todo tomando en cuenta pues las declaraciones que también hacía el día de ayer en la Junta General Ejecutiva, en donde pues se comprometió a respetar y defender la estructura del INE. ¿Se va a continuar con esta batalla jurídica? ¿Usted estaría a favor de que realmente se redujera la estructura del INE, sobre todo por lo que decían
consejeros, ¿no? De que pues esto podría poner en riesgo el proceso electoral del próximo año. Y la otra cuestión también, conocer su opinión sobre el reclamo, por decirlo de alguna forma, que le hicieron el día de hoy los representantes del PRI y del PAN en torno a esta pues, falta de imparcialidad, en torno a reconvenir al representante de Morena en torno a los señalamientos que estaba haciendo, por favor. Ok, mira, yo creo que todos tenemos claro que los representantes de los partidos políticos tienen la absoluta libertad para manifestarse en torno a los temas que están siendo tratados en el orden del día correspondiente. Siempre voy a reconvenir cuando haya falta de respeto, cuando haya alusiones de carácter personal, cuando se falte al respeto a cualquier representante o cualquier consejería del instituto, siempre habrá que estar poniendo orden en la mesa. Son nuestras primeras sesiones conjuntas. Afortunadamente hemos tenido pláticas previas con todos los representantes. Saben que no hay una idea de tener preferencia por absolutamente ninguna fuerza política representada en este instituto. Al contrario, debe de ser un trato igual. El que hayamos reconvenido el día de hoy al representante del partido Morena nos dio pauta para reconvenir cuando nos salgamos del tema al representante de cualquier otra fuerza política, de la que sea. El partido 1 al N serán tratados de la misma manera de mi parte. De eso no le quepa a usted la menor duda, y tampoco le va a caber duda a los representantes a lo largo del desarrollo de las sesiones, porque así van a ser. Y la otra que me preguntaba Gerardo, creo que es Gerardo, ¿verdad? No, René. René, el otro es ¿quién es Gerardo? Por acá. Ajá, entonces René, me parece que es una pregunta fundamental y es el tema en el que nos debemos de ocupar en este momento. Más allá de posturas de carácter personal de mi parte en términos de renuncia a algún beneficio o no en esta institución, en el que sí nos vamos a ocupar es justamente en el cuidar la estructura del INE. Yo creo que estamos en un tiempo en el proceso mismo de la salida de la reforma electoral en su inicio, después en su primera suspensión, la otra el plan llamado B, la otra suspensión, el tiempo de duración de su vigencia que existió y en el momento jurídico en el que se encuentra, tanto en juzgados en términos de procesos que iniciaron compañeros de la estructura y en términos de constitucionalidad del proceso que inició el propio instituto. He dicho y sostengo que voy a respetar el acuerdo del Pleno que se tomó aun cuando nosotros no formáramos parte todavía de ese Pleno. Habremos de esperar la respuesta de la Suprema Corte de Justicia como venga y la habremos de aplicar. Sí, el tiempo en el que se da la respuesta de la Suprema Corte es inoperante para el instituto, lo habremos de hacer saber. Y habremos de hacer los trámites correspondientes, porque lo que sí no podemos poner en tela de duda es la celebración de las elecciones el próximo 24 con una estructura que garantice el funcionamiento de todos los procedimientos desde el 1 hasta el último de los procedimientos que tenemos que realizar, que pasa por instalación de casillas, cómputos, conteos rápidos, programas electorales preliminares, definición de oficinas, mecanismos de recolección, todo lo que tengamos que hacer, sesiones de consejos distritales, sesiones de consejos locales, sesiones de los institutos estatales electorales. Todos los procedimientos los tenemos que garantizar con la estructura que ya lo hace. El resultado que sea, habremos de defender que tengamos que tener una estructura capaz de llevar adelante el proceso electoral 2023-2024, porque en verdad es un proceso, como siempre lo decimos, proceso tras proceso, el más grande de la historia, porque de manera natural crece el padrón y la lista nominal, siempre será el más grande de la historia, pero es verdaderamente importante para todo el país que este proceso
electoral en el que se combinan 9 gubernaturas, la presidencia, diputaciones, senadurías de una manera concurrente en los 32 estados, sea llevado a cabo de manera tranquila, organizada y con la seguridad de nuestro lado para poder ofrecérsela al ciudadano, que es lo que siempre el INE y los institutos han brindado a la ciudadanía. Vamos entonces con Jessica Murillo de N+ Televisa. Gracias, consejera presidenta, bienvenida a la sala de prensa. Preguntarle dos cosas. Habla de que preferentemente, para que los tiempos no sean inoperantes, ¿cuándo la Corte debería dar una respuesta para que los trabajos del INE no se vean afectados? Sabemos que no hay plazos para la Suprema Corte, sin embargo, sí para el INE, dado que pues hay que echar a andar la elección de federal para la presidencia y bueno, tantas otras. Y también si tendríamos que esperar entonces un presupuesto en promedio 20% menor de lo que se ha solicitado el año pasado para el ejercicio de este 2023, ¿o no va en esos porcentajes? No va en ese sentido. A ver, tampoco vamos a decir que esta nueva configuración está criticando absolutamente todo lo que el INE existía y hacía. No, esa no es la tónica. Lo único que estamos comprometiéndonos es a decir, no vamos a caer en esta práctica nociva de inflar los presupuestos para quedarnos con el que necesitamos. Es una práctica nociva en toda la administración pública y en todo el mundo. No es privativa del INE. La promesa es no tenerla. Y la lucha entonces es hasta el último minuto porque la Cámara de Diputados nos abra las puertas, lo compartamos, lo dialoguemos, lo entendamos, lo justifiquemos y sea aprobado tal cual sea presentado por este instituto, porque lleva ya la garantía de todo esto que vamos a estar trabajando y que seguramente los partidos van a estar dando cuenta de este trabajo profesional que estemos haciendo. ¿Cuánto va a estar arriba? ¿Cuánto va a estar abajo? Ustedes saben que históricamente el presupuesto tiene un comportamiento en procesos electorales, en procesos no electorales, en procesos con elecciones locales, 2 o 3 estados, en cuanto son más de 2 o 3 estados, pero también tenemos la otra circunstancia que se viene, ustedes lo vieron hoy, enfrentando en algunas entidades, en donde los institutos locales están teniendo conflictos serios en el tema presupuestal y la posible celebración de consultas ciudadanas el día de la elección. Todo eso responsablemente hay que calcularlo con todo lo que eso implica, convenirlo con la Cámara de Diputados, que ya hicimos un primer acercamiento a invitación expresa de la Jucopo. El compromiso es ese, no hay otro compromiso. Cuando decimos no vamos a caer en prácticas nocivas, no significa que estamos emitiendo un juicio o adjetivizando el trabajo presupuestal anterior del INE. No, simple y sencillamente este es el compromiso de esta configuración de Consejo General y ese es en el que vamos a trabajar. Hasta ahí. En el tema de los plazos que estaríamos teniendo como límites, efectivamente el respeto irrestricto a la Suprema Corte existe, los tiempos los marcará la Suprema Corte. Nosotros en el momento en que sintamos que el tiempo ya no da, habremos de hacer lo que se tenga que hacer procedimentalmente hablando, porque jurídicamente está en el campo de la Suprema Corte. Es decir, un probable acuerdo si no se resuelve un día. Algo así. La última pregunta, Gerardo Martínez del Canal 11. Presidenta, muy buenas tardes. Yo quiero preguntarle algo más allá de lo que está pasando. A ver si nos puede dar usted su opinión. Usted está representando un organismo autónomo. Entonces, yo quiero saber cuál es su opinión sobre este tema que está sucediendo en este momento en el Senado de la República. El interés se ha dicho y se ha comentado el interés de Morena de querer desaparecer al INAI. El comportamiento de los senadores, de que se quedaron a dormir y de que la otra parte del Senado estaba sesionando en otro lado. ¿Cuál es su opinión al respecto
sobre este tema. La segunda, a ver si nos puede ampliar un poquito más del seguro de gastos médicos mayores. Y lo último que me gustaría saber, ¿usted está de acuerdo en la desaparición de los soples? Sabemos que todavía no hay una respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hacen falta, son por decir algo, son necesarios, porque quizás los brazos del Instituto Nacional Electoral a veces no alcanzarían a llegar hasta el último rincón de este país. Gracias. Gracias a usted, Gerardo. Desaparición de los organismos públicos locales. Yo les comparto, y ustedes saben la historia electoral y de las reformas de manera mucho más especializada a veces que nosotros mismos. Ya desde el 2014, Gerardo, estaba propuesta la desaparición de los soples. En aquel entonces no se llamaban OPLES, se llamaban institutos estatales electorales y tenían la particularidad de ser nombrados por los congresos de los estados con el favor del grupo parlamentario predominante. Y estas concesiones se estableció en los análisis de aquel momento que había este juego de concesiones entre grupos políticos en las entidades que hacía o pervertía un poco la relación y el funcionamiento de los institutos locales. El 2014 esa fue una de las argumentaciones para eliminarlos. La otra argumentación que se dio fue la disminución del costo en los procesos electorales. En aquel entonces eran las dos posturas más fuertes que se tenía a nivel de Cámara de Diputados de acá, del Congreso de la Unión. Finalmente, estuvo por encima el tema del federalismo y el respeto a las particularidades de cada una de las entidades. Y creo que eso ha traído un nuevo compromiso, y porque ahí nace entonces el Sistema Nacional Electoral, se le concede al Instituto Nacional Electoral esta rectoría y nace una nueva forma de llevar a cabo las elecciones de manera coordinada, en donde por un lado efectivamente el INE rige, norma y además acompaña en los procesos electorales a los institutos locales, y eso los hace estar seguros de que estamos teniendo un sistema de votación exactamente igual, y lo he compartido en otros momentos en Baja California Sur que en Yucatán. Cualquier ciudadano en tránsito tendrá la misma opción de acudir a una votación de la misma manera y con la misma oportunidad, porque los procedimientos ya son en este momento uniformes. Eso nos trajo como ventaja. El 2014 ya tenemos 9 años en esta aplicación de reforma, pero ninguna reforma ha descarrilado al Instituto Nacional Electoral. Esa reforma del 2014 de verdad le trajo atribuciones bastante fuertes al Instituto Nacional Electoral y tampoco lo descarriló. Hoy tampoco vamos a descarrilarnos en las vísperas de iniciar un proceso electoral de esta magnitud, el del 2024. Por lo tanto, la desaparición de los soples pasa por esta consideración que se tendría que hacer en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, de si generamos pues leyes únicas en materia códigos únicos, y cómo tendríamos que hacerle para respetar estas particularidades. Yo creo que aun cuando se lograse tener un solo ente concentrador de todos los procesos electorales, tendría que haber una consideración especial de alguna manera a todas las entidades. Con esto le contesto, Gerardo, que hasta este momento creo que es necesario seguir contando con los institutos electorales locales, porque el respeto a esas especificidades de cada entidad nos hace tener garantía en los procesos electorales hasta este momento. Seguramente podrán encontrarse nuevas formas de organización, pero hasta este momento es la garantía. Sobre lo que está pasando en el Senado. Miren, yo voy a empezar por decirles que me gusta mucho opinar.
pero no soy irrespetuosa ni irreverente de las atribuciones de otras instancias gubernamentales o de gobierno, sea electo por vía popular o por las designaciones que se hacen, como en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Respeto mucho el trabajo del Senado, respeto mucho el trabajo de la Cámara de Diputados. Yo solo me sumo a la sensación de que debemos de tener cada vez más instituciones sólidas que garanticen que demos resultados. En el caso del Instituto Nacional Electoral tenemos que estar cada vez más cercano de todos los poderes, porque no podemos irnos solos, solo tenemos la materia electoral bajo nuestra carga, atribución, pero no tenemos otras como la materia de seguridad, salud, ese tipo de acciones que debemos de manejar en conjunto. Me quedaría con que ojalá el Senado encuentre una salida, ojalá el INAI encuentre lo suficiente, pero con todo el respeto hacia lo que hacen las instituciones en otras materias que no son las de nuestra atribución. Muchísimas gracias a todos, un gusto que sea la primera de muchas que habremos de tener. Vamos a salir más amigos y cercanos de estas reuniones que lo que nos imaginamos. Aquí se construyen verdaderas amistades y eso es lo que nos hace ser ricos en la vida. Nada más precisar, ¿usted va a renunciar al seguro de gastos médicos mayores? Sí. Sí, ya lo había dicho, ¿no? Ya está. No está el seguro de gastos médicos, no está el seguro de separación individualizado. Eso ya lo habíamos comentado. Gracias a todas, a todos. Gracias, consejera presidenta. ¿Qué me dijo? No escuché. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Esperemos estarnos viendo y que la información especializada en sus manos sea la que llegue a la ciudadanía y que abone a que cada vez participemos más mexicanos. Pues ahí está, les llegó de primera mano. Al final, pues a lo mejor el tema de la comida, muchos dicen, si va a ser comida austera está bien, qué bueno que coman en el comedor y que no coman caviar, que no viajen en Harleys, que no se compren cochecitos. Y bueno, el tema también de la transportación, dice que por temas de itinerarios no va a renunciar a ello. Y el tema de las comidas, pues se tendrá que ajustar también por comodidad. Pero bueno, al final, yo creo que si no se despilfarra, se pueden hacer muchísimas cosas más en beneficio de la población. Y vamos, discusión. Hasta la próxima. Esto fue México Informa.